Buen día, jóvenes, ¿no? Bienvenidos a una clase más del curso de biología. El día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de ecología, ¿no? Estábamos hablando sobre la ecología en la clase pasada. Para esto tienen que saber y tiene que quedar claro cuál viene a ser la unidad mínima de la ecología. A ver, clase, opine, ¿cuál viene a ser la unidad mínima de estudio de la ecología? El ecosistema. Muy bien, Nicole. Como no quieren hablar, pues los chicos, vamos a empezar a tomar puntos, ¿ya? A ver, Nicole. Ya, muy bien, Nicole, ¿no? La unidad de estudio que va a tener la ecología viene a ser el ecosistema. Y Nis, ¿qué es el ecosistema? El ecosistema viene a ser la suma o el conjunto de el factor biótico, o sea, lo que tiene vida, más el factor abiótico. O decimos también, ¿no? La biocenosis más el biotopo, ¿de acuerdo? O la comunidad más un factor abiótico, ¿de acuerdo? Eso viene a ser el ecosistema, la suma de lo que no tiene vida más lo que tiene vida. ¿Quiénes conforman lo que tiene vida? Vendría a ser, ¿no? La flora y la fauna, ¿no? Y ahí se suman los microorganismos como protozoarios, bacterias, algas, etcétera, ¿no? Todo eso viene a ser el factor con vida, ¿de acuerdo? El factor sin vida, Miss, lo cual es denominado el biotopo, es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desglosar, chicos, al ecosistema. Vamos a estudiar tanto al biotopo como al factor biótico. El día de hoy vamos a hablar del biotopo. ¿Qué quiere decir biotopo? Bio significa vida y topo viene de lugar, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa entonces viene a ser biotopo? ¿Lugar con vida? No. Viene a ser el lugar en donde se encuentran los seres vivos. Y cuando yo hablo de topo, ¿a qué más que todo nos referimos? Nos referimos a agua, aire y suelo, ¿cierto? Dentro de aquí también vamos a incluir a la luz, la temperatura y la presión, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del biotopo, llamado también o conocido como los factores abióticos, ¿ya? Factores abióticos con tilde. Entonces, los factores abióticos, pues chicos, vienen a ser todas las características físico y químicas, pues que van a estar influyendo, mejor dicho, en el factor con vida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos al organismo. El organismo viene a ser un ser biótico, ¿cierto? En este ser biótico van a estar influenciando, ¿qué cosa? Los factores climáticos, es decir, va a influenciar la temperatura, ¿no? Porque hay organismos, pues, que se desarrollan a ciertas temperaturas. Hay organismos que pueden, ¿qué cosa? Que pueden controlar la temperatura de su cuerpo. Hay organismos que no pueden controlar la temperatura, no pueden regular su temperatura. Por lo tanto, tienen, pues, que adecuarse a la temperatura del medio ambiente, ¿no? Va a influir la humedad atmosférica, ¿no? La presión de la atmósfera, ¿cómo está? Si estamos a mayor presión o a menor presión, de acuerdo al cambio de presión que hay en la atmósfera, también vamos a ver qué organismos se desarrollan, ¿no? Va a influenciar el factor hídrico también, ¿no? O sea, aquí hablamos del agua, ¿cierto? Pero tenemos que ver cuán salino es este agua, cuán iluminado está el agua, ¿no? ¿Cuál es su temperatura, el pH que va a tener? Vamos a ver los factores edáficos. Edáfico se refiere a suelo, ¿ya? La ciencia que se encarga de estudiar al suelo viene a ser la edafología, de ahí el nombre de factores edáficos. O sea, vamos a ver, ¿no? Por qué minerales está compuesto el suelo, qué materia orgánica va a tener, ¿no? Para que se puedan desarrollar algunas plantas. Vamos a ver también el grado de salinidad, si hay alteración o no en el pH, ¿no? Y también quiénes más van a estar influenciando, no solo los factores abióticos, también otros factores bióticos, ¿cierto? También van a estar influenciando en el ser vivo, ¿no? Tiene que estar relacionándose también con otros seres vivos, ¿no? Tiene entonces va a estar influenciado, pues, por los depredadores, sus presas a la vez, ¿no? Van a haber competidores de parásitos, etcétera. Por lo tanto, el día de hoy, chicos, netamente nos toca ver a los factores abióticos, ¿ya? Los factores sin vida, ¿no? Que representan las características físicas y químicas del ecosistema, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos factores abióticos? Tenemos principalmente al agua, tenemos al suelo, tenemos a la atmósfera, en donde incluye la presión, tenemos a la luz, la temperatura, la concentración de sales, ¿no? Que es del agua y puede ser también del suelo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero que se acuerden, así, biotopo es mis agua, suelo y aire, ¿de acuerdo? Y esos tres ahí le agregamos luz y temperatura, ¿ya?
Entonces, vamos a comenzar hablando por la luz, ¿no, chicos? La luz viene a ser pues la energía necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas, tanto para animales como plantas, ¿no? Ustedes saben que sin luz no hay fotosíntesis, por lo tanto, la luz pues cumple un papel muy importante. La luz que está siendo suministrada ¿por quién? Por el sol, no se olviden, ¿ya? Entonces, esta energía luminosa es importante para las plantas porque tienen un efecto. Hay plantas, chicos, que son diurnas y hay plantas que son nocturnas. Las plantas diurnas van a ser aquellas plantas pues que se desarrollan en presencia de luz, ya que necesitan de la luz para poder desarrollarse, ¿ya? Y estas, las plantas diurnas, son las plantas más abundantes, ¿de acuerdo? Aquí están pues las orquídeas, las plantas trepadoras, etcétera. Una gran variedad de plantas, ¿ya? Pero hay pocas plantas que son plantas nocturnas, ¿no? Que requieren de poca luz. ¿De acuerdo? La luz no es su estímulo de ellas, sino ellas requieren de poca luz, ¿no? En el día ellas captan la luz, pero en la noche recién llevan a cabo la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, estas plantitas pues son plantas nocturnas. Estoy diciendo, la luz necesariamente tiene que haber para que lleven a cabo la fotosíntesis, pero estas plantas nocturnas en el día captan la luz y en la noche llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿ok? Entonces, requieren de poca luz y son las que más verdes. ¿Por qué? Porque estas plantas van a tener más que todo el pigmento de clorofila, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a los musgos, a los helechos, ¿no? Que vienen a ser plantas sin semillas, a la oreja de elefante, etcétera. Son poquitas, que se acuerden ustedes, musgos y helechos suficiente, que vienen a ser plantas sin semilla, ¿de acuerdo? ¿Qué son los musgos, los helechos, chicos? Habrán visto, cuando por ejemplo, se van, no sé, al campo, aquellas zonas en donde están cerca al agua, porque estos musgos, estos helechos suelen vivir en aguas, en suelos húmedos, perdón. Entonces, habrán visto que a veces pegado a nivel de los troncos hay plantas también. En los troncos está creciendo ahí encima una planta, pero son unas plantas, pues no son plantas grandes, son plantas ahí pequeñitas nomás. Esos son conocidos como los musgos, que prácticamente crecen en suelos húmedos, en zonas húmedas. Los helechos de igual manera. ¿Por qué digo que son plantas sin semilla? Porque nadie va y pone una semillita a sembrar para que se origine esa planta. Son plantas sin semillas, ¿de acuerdo? Se desarrollan en la naturaleza. Nadie tiene que ir, ¿qué cosa? Nadie tiene que ir a sembrarlas, ¿ya? Entonces, ellas son plantas nocturnas. De esa manera está influenciando la luz en estos organismos. Por otro lado, también tenemos que la luz afecta también a los animales, porque hay animales diurnos y tenemos a los animales nocturnos. Aquellos animales diurnos en donde a nivel de sus ojos, más que todo, se están desarrollando los receptores llamados conos. ¿De acuerdo? En los ojos, chicos, tenemos los conos y los bastones. Los conos son muy sensibles a la luz, ¿de acuerdo? Son muy sensibles a la luz. Y los bastones, que son muy sensibles a la oscuridad. Se activan los bastones en la oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de los animales diurnos, más que todo van a estar utilizando los conos. ¿Qué son los conos? Vienen a ser células, neuronas, chicos, que están a nivel de los ojos, que sirven como receptores, ¿de acuerdo? Receptores de luz. Entonces, estos animales, pues, van a ver en plena luz, no pueden ver en la oscuridad. ¿Por qué? Porque utilizan más que todo a sus conos, ¿ya? Entonces, dice, el ritmo reproductivo y migratorio también depende de la intensidad de la luz diaria, ¿de acuerdo? El águila. ¿Quién más tenemos aquí? A las gallinas, por ejemplo, a los patos. ¿Tú no has visto una gallina? Pues que esté caminando en la noche, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene desarrollado a sus conos, sino porque tiene desarrollado a los conos. Los conos reciben o recepcionan la luz, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, el águila tenemos, ¿no? A las gallinas, a los patos, pues, que son animales diurnos. En cambio, por otro lado, tenemos a los animales nocturnos, ¿de acuerdo? Estos nocturnos, pues, van a utilizar la mayor cantidad de luz, pero por sus bastones. Los bastones más que todo se activan cuando hay presencia de oscuridad. Ellos, los animales nocturnos, van a tener desarrollado a los bastones y estos bastones pues van a tratar de capturar la mayor cantidad de luz para que estos animales puedan ver en la oscuridad. Entonces, ellos tienen a sus bastones más que todo desarrollados. Aquí, por ejemplo, a quienes vemos a la lechuza, ¿no? La lechuza que viene a ser un animal nocturno, ¿de acuerdo? La lechuza, por ejemplo, entonces. Ya, esto vendría a ser en cuanto a la luz, ¿no?
Ahora pasamos al otro que viene a ser la temperatura, ¿de acuerdo? La temperatura pues también es un factor abiótico que influencia demasiado en los organismos para que puedan desarrollarse, ¿ya? La temperatura lo vamos a hablar de un rango de 0 grados a 90 grados. Y de acuerdo a esto, tenemos a la temperatura lo podemos clasificar en dos tipos, de acuerdo a la tolerancia y de acuerdo a la regulación. En cuanto a la tolerancia, o sea, aquí van a estar los organismos, ¿no? ¿Cuántos grados pues pueden tolerar, ¿no? Para poder vivir. Entonces, a la vez lo vamos a dividir en tres, a los euritermos, a los estenotermos, en dos, perdón, a los euritermos y a los estenotermos, ¿ya? Entonces, a los euritermos vienen a ser aquellos organismos pues que van a tener un rango de tolerancia muy grande, pueden tolerar desde 4 grados a 44 grados centígrados, ¿no? Las moscas, por ejemplo. ¿Quiénes más? Las cucarachas, por ejemplo. Tú moscas vas a ver incluso cuando te vayas a zonas en donde la temperatura aumente, o sea, hace mucho calor, ¿no? Por ejemplo, la costa, tú ves moscas en la costa, ves moscas incluso cuando la temperatura esté bajo, ¿no? A 4 grados. Puedes ver moscas también entonces, ¿dónde? Podemos ver moscas a nivel de los polos, ¿no? El polo ártico, por ejemplo, el polo norte, el polo sur, donde son zonas muy frías. Vas a encontrar moscas en donde vayas, porque las moscas suelen tener, ¿qué cosa? Un gran rango de tolerancia en cuanto a la temperatura. Son animales euritermos, al igual que las cucarachas, ¿ya? Después tenemos a los estenotermos, ¿no? Esteno, como que te da un estate ahí, estabilidad. Entonces, ellos son aquellos organismos pues que van a tener su tolerancia de la temperatura es de rango muy corto. Por ejemplo, el pez antártico, ya que lo encontramos en la Antártida. Este pez solamente suele vivir de 2 a 4 grados. Y cuando ya le aumentan o le llevan a un pez a una zona en donde la temperatura es de 8 grados, empieza a morir. Por lo tanto, ¿no? Su rango pues de tolerancia a la temperatura es muy corta, de 2 a 4 grados nada más, ¿de acuerdo? Después tenemos a quién más, tenemos al hombre, o sea, los seres humanos que podemos ir de 36 a 41 grados exagerando, ¿de acuerdo? En 36 grados, por bajo de 36 grados, ya nos da una hipotermia, chicos, ya empezamos a tener mal funcionamiento del cuerpo, ¿no? Es como si nos meten en una congeladora, ¿vamos a poder sobrevivir? Obviamente no, nos daría una hipotermia. O a 41 grados, ¿no? Que una persona a 41 grados ya empieza a convulsionar, como se le conoce como fiebre, ¿cierto? Pero cuando es demasiado hipertermia, por lo tanto no podemos también vivir. A 41 grados, nuestras proteínas del cuerpo, nuestras enzimas empiezan a destruirse. Las proteínas que forman parte de nuestro cuerpo empiezan a desnaturalizarse. Por lo tanto, el hombre puede ir de un rango de 36 a 41 grados exagerando. ¿Cuál es nuestra temperatura ideal? ¿Cuánto es? ¿Alguien? ¿Cuál es nuestra temperatura ideal? Si el rango va de 36 a 41, ¿cuál es lo ideal? El promedio. 37. Claro, 37 grados siempre hablan, ¿no? 37 grados, en donde estamos pues ni con fiebre ni con hipotermia. ¿De acuerdo? 37 grados. Entonces, los seres humanos, juntamente con el pez antártico, pues somos, ¿qué cosa? Somos de acuerdo a la temperatura de tolerancia estenotermo, ¿ya? Esteno, como que te pone un estate ahí, ¿de acuerdo? En cambio, los euritermos, pues, ¿qué? Soportan rangos de temperatura muy grandes, ¿ya? Como las moscas, las cucarachas. Ahora, en cuanto a la regulación de la temperatura, chicos, acá sí lo vamos a clasificar en tres. Tenemos a los poikilotermos, llamados también ectotermos, viene de afuera, ecto. Poikilotermos o ectotermos, ecto viene de afuera. Homeotermos, homio viene de adentro, endodermo viene de adentro, ¿ya? Y el heterotermo que puede ser mixto. Entonces, vamos primero con poikilotermos o ectotermos. Aquellos organismos, chicos, llamados ectotermos, ¿no? Son animales, pues, que no pueden regular su temperatura y no pueden tener, o sea, ellos no regulan la temperatura con su medio interno, no lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Son conocidos acá como los animales de sangre fría, habrán escuchado, ¿no? Aquellos animales que son de sangre fría, que no pueden controlar, no pueden regular su temperatura interna. Como no regulan su temperatura interna, van a adaptarse a la temperatura del medio ambiente. Si en la temperatura del medio ambiente hace frío, pues ellos tendrán una temperatura también, ¿no? De bajo grado, ¿de acuerdo? También fría. Si la temperatura del medio ambiente hace demasiado calor, pues ellos también tendrán esa temperatura. Por lo tanto, se adecúan a la temperatura del medio ambiente. ¿A quién tenemos aquí? A los animales de sangre fría, ¿no?
A los peces, a los anfibios y a los reptiles. Es por eso, ¿no?, que vemos a veces anfibios, pues que están tomando horas y horas el sol, ¿no? Y los reptiles igualmente, porque ellos se adecúan aquí a la temperatura del medio ambiente. No pueden regular, o no tienen cómo regular su temperatura interna, ¿ya? En cambio, los homeotermos, llamados también endo, viene de adentro, ajá. Ellos, si son organismos, pues que pueden regular su temperatura interna, ¿ya? Su temperatura corporal es constante, no va a cambiar. Más que todo nos encontramos mamíferos a 37 grados, al igual con las aves, ¿de acuerdo? Estamos manteniendo nuestra temperatura a donde vayamos. Así nos vayamos a una zona en donde hace demasiado frío, como Cerro de Pasco, la altura, ¿no? Vamos a mantener nuestra temperatura de nuestro cuerpo, mantenernos a 37 grados, que es lo ideal, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, pues sí podemos, ¿qué cosa? Podemos, mamíferos, incluye a los seres humanos, mamíferos, ¿no? ¿Quiénes más? Mamíferos, monos, perros, gatos, todos los mamíferos podemos mantener una temperatura corporal constante, no hay variación, no nos adaptamos al medio ambiente, igualmente que las aves, ¿de acuerdo? En cambio, tenemos por otro lado a los heterotermos. Hetero viene de mixto, ¿no? Hetero, de heterogéneo. Hetero viene de mixto. Estos animales pueden cambiar tanto de ectotermo y pueden cambiar a endodermo. Pueden regular su temperatura, pueden mantener una temperatura constante, pero también se pueden adecuar al medio ambiente. ¿Ya? ¿Ellos quiénes son? Aquellos animales pues que hibernan, ¿no? Hacen hibernación, como por ejemplo los osopardos y el zorrillo, ¿no? Que hacen un proceso de hibernación. ¿Qué es la hibernación? Pues la hibernación es cuando aquellos animales pues, van a disminuir su metabolismo descansando, durmiendo, ¿no? Y pueden dormir por días, meses, incluso años, ¿cierto? Como el oso pardo. Entonces, estos animales, ¿por qué tienen que hibernar? Ellos van a hibernar en épocas de invierno, chicos. ¿Por qué? Porque en épocas de invierno, justamente porque la comida, el alimento escasea, ¿no? En épocas de invierno, pues no va a haber, ¿qué cosa? No va a haber tantos frutos, no va a haber sus presas de lo que ellos se suelen alimentar, justamente por la escasez de comida, pues ellos tienen que pasar por un proceso de hibernación que puede durar de días, meses hasta años, ¿ya? Por la escasez de la comida. Entonces, cuando ellos pasan por este proceso de hibernación, descansan, ahí va a disminuir su metabolismo, pero van a estar durmiendo sin alimentarse de nada. Exacto, no van a alimentarse de nada. ¿Por qué? Porque ellos en épocas de verano ya se han alimentado, han comido suficiente alimento para que puedan pasar por todo ese proceso de hibernación, ¿de acuerdo? Entonces, los animales que pasan por esta hibernación comen durante el verano, se alimentan, ¿de acuerdo? Para que tengan pues su reserva energética almacenada en su cuerpo y puedan utilizarlo para todo este proceso de hibernación. Por ejemplo, el oso pardo. Entonces, ¿por qué les digo que pueden ser poiquilotermos y a la vez endodermos? Porque cuando ellos hibernan, chicos, como su metabolismo es lento, baja su frecuencia cardíaca, baja su frecuencia respiratoria, ¿no? Su metabolismo es lento, ahí cuando están en proceso de hibernación, ellos pueden adaptarse a tener una temperatura del medio ambiente, pero cuando están en plena actividad, ellos también regulan una temperatura constante de su cuerpo y pasan a ser animales endodermos u homeotermos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo que ellos son heterotermos, pueden tener o pueden regular ambos tipos de temperatura, poiquilotermos o pueden ser homeotermos. Poiquilotermos cuando hibernan, porque no se van a adaptar a la temperatura del medio ambiente, y pueden ser homeotermos cuando están en plena actividad, en el verano, por ejemplo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿están entendiendo? Chicos, hasta ahí, ¿están entendiendo? ¿Todo está claro? Bueno, el que calla otorga, supongo que sí. Sí, Miss. Ok. ¿Quién opinó? ¿Quién habló? Brenda, Miss. Ya, Brenda. Un punto más por hablar, Brenda. Listo, pasamos a la siguiente. Vamos ahora a ver a las concentraciones de sal, pues, ¿no? Las concentraciones de sal, más que todo, pues van a afectar, así como al suelo, también afectan al agua, ¿ya? Entonces,
hay que ver también cuánta es la concentración de sal a nivel acuático, ¿no? Para ver pues, si tanto los peces como las plantas pueden soportar dichas concentraciones salinas. Entonces, de acuerdo a la salinidad, a la concentración de sal que hay pues, en el medio, vamos también a ver tanto en animales como en plantas. Aquellos animales en donde pues pueden soportar grados o concentraciones de sal aumentadas, tenemos a los eurialinos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un pez, ¿no? A un pez de agua salada, que viene a ser el salmón, ¿de acuerdo? Después tenemos a los estenoalinos. Esteno viene como que te da algo, como que un estaque, pues ahí, ¿no? Algo que te va a poner un pare. Estenoalinos. Tenemos, por ejemplo, a la trucha, ¿no? Entonces, la trucha que suele vivir en aguas dulces, más que todo, ¿ya? La trucha. Y el salmón puede vivir también pues, en aguas dulces, pero en donde la concentración de sal está por encima del agua dulce. ¿De acuerdo? Entonces, el salmón y la trucha, ¿ya? En caso de las plantas, tenemos plantas halófitas que les encanta la agua salada y tenemos a las plantas glucófitas, ¿de acuerdo? Las glucófitas, por ejemplo, tenemos al llantén. El llantén, por ejemplo, pues no va a poder sobrevivir en un medio de gran salinidad. En cambio, la totora, la grama salada, estas plantitas pues sí van a poder sobrevivir o van a poder soportar aguas salinas, ¿ya? Entonces, la totora en aguas salinas, el llantén no, en agua dulce, digamos así, ¿no? O en donde el medio pues tenga una concentración baja de sal, ¿ya? Glucofitas. Gluco viene de azúcar, de ahí glucosa, ¿no? Origen de la palabra, todo sale con origen de la palabra. Glucosa, ¿no? Gluco, por eso glucofitas, más que todo en medios en donde la concentración de sal pues esté disminuida. En cambio, halo viene de halógenas, ¿se acuerdan ahí del grupo 7 de la tabla periódica, los halógenos? Ajá, ¿por qué se llaman halógenos? Porque forman sales, pues chicos. Sales como que ahí está el cloro, ¿cierto? Cloruro de sodio. Ajá, entonces halofitas viene de aquellas plantas pues que soportan grados de concentración de sal pues en abundancia, en exceso, ¿no? Las halofitas y las glucofitas, ¿bien? A ver, vamos con el agua. Entonces, el agua, chicos, en todo nuestro planeta Tierra, podemos encontrarlo en los 3 estados. Podemos encontrarlo en estado gaseoso, podemos encontrarlo en estado líquido y podemos encontrarlo en estado sólido, ¿no? Cuando les digo que podemos encontrarlo en estado gaseoso, pues me refiero al vapor, a la humedad que hay en la atmósfera, ¿no? Al vapor que está en la atmósfera, a ese agua en estado sólido que está presente en las nubes, ¿cierto? Podemos encontrarlo en agua líquida, formando parte de ¿qué? De lagunas, formando parte de los ríos, del mar, agua líquida. O podemos encontrarlo en forma sólida, en estado sólido, ¿no? Hablamos del hielo, hablamos de la nieve, del granizo, etcétera, ¿cierto? Entonces, al agua, pues en el planeta Tierra lo encontramos en los 3 estados, ¿no? Entonces, el agua va a influenciar también pues bastante en las plantas y en los animales. Tenemos aquellas plantas xerófitas, xero viene de seco, ¿no? Son aquellas plantas pues que están adaptadas a poca humedad. En donde en esa zona pues no hay agua, la humedad es poca. Por lo tanto, yo les dije que estas plantitas pues desarrollan su tallo para que lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Son aquellas plantas que van a almacenar gran cantidad de agua a nivel del tallo, ¿no? Cuando llueve, pues al toque tendrán ¿qué cosa? Tendrán que captar todo el agua necesario o la poca humedad que está a nivel del suelo lo tienen que captar como sea, ¿ya? Y lo van a almacenar ¿dónde? A nivel de su tallo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ejemplo, tenemos el ejemplo al cactus, ¿no? Que vive en el desierto, por ejemplo, ¿ya? Plantas xerófitas, ¿no? Después tenemos a las plantas mesófitas. Las plantas mesófitas son como digamos las plantas ideales. Son ni tanta humedad ni poca humedad, ¿ya? Son las ideales, las mesófitas. Entonces, ellas requieren pequeña cantidad de humedad, te dice, no mucho, pero sí la humedad, pero tiene que ser de forma constante. Esta humedad que posee pues el suelo donde se encuentran ellas, pues tiene que ser constante, ni mucho ni poco. Son como decir las plantas ideales, plantas mesófitas, meso de mitad, ¿no? Son como que están en el medio. Por ejemplo, las plantas frutales, el geranio, la gran cantidad de plantas, la gran variedad de plantas, o sea, por no decirlo la gran mayoría. ¿Ya? Aquí están, después tenemos a las plantas hidrófitas, ajá, ellas sí, pues no, pues están por el extremo. Por aquí como que poca agua, por aquí como que ya mucha agua, ¿no? Plantas hidrófitas, o mejor dicho, acá están las plantas acuáticas, ¿no? Aquellas plantas pues que le gustan vivir en un medio en donde el agua está ahí presente. Plantas acuáticas, ¿no? Poseen ellos los neumatóforos, ¿se acuerdan?
¿Por qué neumatóforos? Porque estos neumatóforos vienen a ser la zona de la planta en donde está almacenando gas, ¿no? Como el CO2, ¿se acuerdan, no? Y gracias a este gas, pues, que almacena la planta, pueden flotar sobre el agua, ¿de acuerdo? Entonces, plantas acuáticas que poseen sus neumatóforos, ¿no? Acá están, pues, esto le da les da la característica de poder flotar sobre el agua, ¿no? Y las raíces son capaces de absorber todos los nutrientes que están disueltos a nivel del agua. Aquí encontramos aquí a la lenteja de mar, todas aquellas plantas que están viviendo, pues, ¿no? Plantas acuáticas, Victoria regia, lirio de agua, etc. Y ahora nos vamos por otro lado. Después de plantas hidrófitas, tenemos a plantas higrófitas. Las plantas higrófitas, chicos, también son plantas que me van a vivir en un medio acuático, pero a diferencia de las plantas hidrófitas que suelen vivir en agua, pues en presencia de agua, así netamente, en estas plantas higrófitas van a vivir ¿en dónde? En los charcos, en los estanques, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, estanques, ¿no? Estas plantas son las plantas higrófitas, que necesitan de agua, pero no son agua tal cual como las plantas hidrófitas, ¿no? Que necesitan una agua limpia, mejor dicho. Estas plantas higrófitas suelen vivir en pantanos, en los charcos, en los estanques, ¿ya? Aquí tenemos aquí al plátano, por ejemplo, a los helechos, ¿no? El plátano que crece pues en estanques, por ahí medio de los charcos, ¿no? El helecho cerca de los pantanos, ¿de acuerdo? Y por último tenemos a los animales, ¿no? Ustedes saben que hay animales que viven en la tierra, pero también hay animales acuáticos, ¿cierto? Animales acuáticos, los que viven en agua dulce, los dulceacuícolas, ¿ya? Peces o animales, pues que viven en el agua dulce, ¿no? Los dulceacuícolas. Y tenemos a los animales marinos, pues que viven en el mar, ¿no? Listo. A ver, pasamos a la presión. Entonces, chicos, cuando hablamos de la presión, pues estamos hablando del aire, ¿de acuerdo? El aire, así como tal, tiene una presión, a lo cual se le conoce como la presión atmosférica. ¿Qué es la presión, Miss? Es una fuerza, ¿no?, que está ejerciendo los gases presentes en el aire. ¿Qué gases encontramos en el aire? A ver, les escucho. ¿Qué gases están presentes en el aire que están participando en la presión atmosférica? ¿Qué gases hay en el aire? A ver. ¿Qué gases están conformando el aire? ¿Chicos? ¿Alguien? ¿Qué gases están presentes en el aire? A ver, ¿alguien se anima? Muy bien, hijito. Oxígeno molecular, ¿de acuerdo? Oxígeno molecular. O2, ¿ah? No me vayan a decir nada más O, misa, no. O no existen en la naturaleza. ¿Cómo está presente el oxígeno en la naturaleza? Como el oxígeno molecular, ¿no? Listo. El O2, diatómico. El O3 puede haber, claro, el ozono, ¿no? ¿Qué más? El CO2 mis, por supuesto, ¿no? El monóxido de carbono, por supuesto. ¿Qué más? El nitrógeno, por supuesto. El hidrógeno, por supuesto. El H2. Listo. Entonces, todos estos gases, pues chicos, están ejerciendo una presión, una fuerza a nivel del aire, conocida como la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, la presión del aire va a variar también de acuerdo a la zona en donde nos encontremos. Por ejemplo, aquí en Huánuco, la presión atmosférica es de 600, 630, por ahí va. Pero lo ideal nos dice que debería tener un valor de 760. ¿Dónde 760? En la costa. En Lima, la presión atmosférica va de 760